eso, me llaman para poner el perro a dormir y llego y yo digo, espérate, ¿qué pasó aquí? Y tú te das cuenta que es un charlatanería, que es que la persona se quiere deshacer de la mascota. Tú sabes que no tengo esto, pero con estas 3 cosas que tengo voy a meter mano y voy a salvar a ese perro. ¿Cómo tú manejas eso y tú no caes en una depresión? Múltiples veces yo me monto la boba y no hablo más nada y lo que hago es llorar y llorar hasta que llego a casa. Te pregunto, ¿qué doctor sabe más, el doctor de humanos o un veterinario como tú? Esa pregunta va a generar fricción. ¿Tú crees que ese doctor salvó tu vida? Te lo juro que sí. Bienvenidos a Emprendedores Sin Manual, donde conocemos las historias de diferentes empresarios. El podcast de hoy es uno bien especial, así que lo quise auspiciar con mi compañía Delic, una compañía de los mejores accesorios de mascotas. Y hoy tenemos a nada más y nada menos que uno de los mejores veterinarios de Puerto Rico, a Dr. Algarín Sepúlveda. Gracias, Jan. Gracias por la invitación. Un placer a todos. Vamos a ver cómo nos sale esto. Vamos a darle. Yo quiero que este episodio sea un documental para que la persona cuando termine de verlo sepa si de verdad quiere estudiar esta profesión o no. Quiero primero llegar a cómo tú decidiste de que tú ibas a estudiar esto de veterinaria. Pues, hermano, yo desde que soy pequeño, por alguna razón, ¿verdad? Siempre tuve un apego brutal a las mascotas, ¿verdad? A mi casa llegaban perritos, llegaban gatitos, yo los cogía, los rescataba, les daba comida, les daba agua y mi papá se los llevaba para la finca o se los daban a alguien, pero siempre, por alguna razón, pues estaba como en esas situaciones donde me encontraba con mascotas. Incluso me acuerdo, chiquito, había hasta un caballo al lado de mi casa, lo ayudamos, le buscamos un dueño. Y entonces, pues obviamente tú sabes que inconscientemente tienes una pasión por algo, ¿verdad? Luego de eso yo me voy a estudiar mecánica la vocacional de Cagua porque mi papá es camionero. Pero eso, mientras tú estabas en high school, empezaste a estudiar esto. En la high school, exactamente. Mi papá es camionero, yo voy a high school a estudiar mecánica porque en mi mundo eso era lo que había. Camiones, mecánica, talleres. Y ahí empiezo, ¿verdad? Como emprendedor, todo el mundo siempre empieza con algo, a lavar carritos. Pues entonces le lavaba el carro a un veterinario y le digo, oye, a mí me gusta lo que tú haces, me gustaría irme contigo a trabajar. Y él me dio la oportunidad y para mí se convirtió en mi papá. Ese es mi mentor, mi papá, el doctor Willy Viera. Y ahí empezamos a trabajar. El primer día que fui a trabajar con él, me dice, vamos a preparar estos medicamentos, qué sé yo, vamos a poner sobre este caballo. Y de momento el caballo era eutanasia. Wow. Y yo me quedé frío, pálido, y dije, ¿qué pasó aquí? Maté el caballo, como que, y bueno, o sea, literalmente era una eutanasia, tú sabes, una muerte asistida, pero era porque el caballo tenía laminita y estaba sufriendo. Obviamente, luego de todo esto, él me explica, mira, este es el proceso, por esto fue que se hizo eso. Pero yo creo que él también quería ver cuál era mi reacción, porque si en un momento como ese, tú pegas a llorar, por decirlo de esa manera, y no es que los sentimientos no son válidos, pero ¿verdad? Te blanqueas o lo que sea, pues tú tienes que darte cuenta que entonces parte de la profesión tuya no la vas a poder lograr, porque en efecto, esto no es sobando perros y gatos todos los días. Aquí hay que poner perritos a dormir, aquí hay que lidiar con un montón de perritos, gatos, ¿verdad? Mascotas. Hay que lidiar con un sinnúmero de problemas, de emergencias, de situaciones interpersonales con dueños, con clientes, con otros compañeros. Así que piense que este es paso al perro y gato, que tiene que reconsiderar lo que va a estudiar otra vez. Doctor, pero cógelo un poquito con calma. Explícame cómo tú fuiste de lavar el carro al otro día, tú fuiste a trabajar con este veterinario y tú pusiste a dormir un caballo. Sí, o sea, literalmente él no me preparó como tal de decirme, mira, este es el proceso, esto es lo que vamos a hacer. Lo hicimos y una vez que lo hicimos, pues obviamente ahí fue que yo me quedé como que, diache, esto es fuerte, tú sabes, esta profesión, lo que te digo, no es solamente ir a sobar perritos y gatos, hay que hacer y tomar decisiones que son contundentes, ¿verdad? Literalmente fue impactante, pero ahí yo descubrí que si tú puedes estar preparado para hacer este tipo de cosas, que no son las mejores, ¿verdad? Tú no te vives orgulloso de tener que hacer esto, pero si estás preparado para hacer esto, pues lo más fácil, yo creo que lo puedes hacer con mucha más calma. Muchas personas quieren estudiar veterinaria porque les gusta sobar perros y gatos como tú mencionaste. ¿Cómo tú te diste cuenta ese momento que tú dijiste, voy a parar de estudiar mecánica de carro y voy a dedicarme a una de las profesiones más difíciles de este mundo? Porque cuando yo empiezo a hacer voluntariado con él, ahí yo me voy a estudiar a Calle.
y empiezo a coger clases y cálculo no me gustaba, historia no me gustaba, español no me gustaba, inglés no me gustaba. Cuando voy a biología, nos empiezan a dar los sistemas del cuerpo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el cardiovascular, y ahí había una pasión en mí. Tú sabes, yo le ponía mucho más empeño a esas clases que a cualquier otra clase oye, son necesarias, pero yo le ponía mucho más empeño. A mí tú me llamabas literalmente me llamabas para mi papá, tenemos que ir a bregar con un camión o algo, y a mí me da trabajo levantarme. El veterinario me decía, te voy a buscar a las 4 de la mañana y a las 3 ya yo estaba vestido. Porque a mí me gustaba un montón, tú sabes, y a veces daban las 5, las 6, 7, las 10 de la noche, te lo juro. Y nosotros en la calle, trabajando. Wow. Y ahí tú sabes que lo que tú estás haciendo te gusta. Versus que estás pasando la mal, estrogoleando, porque tienes que estar haciendo un trabajo que no te genera ningún tipo de pasión. ¿Y cómo tu papá tomó esa noticia cuando tú le dijiste, papi, yo no voy a ser camionero, eso quédate tú con esa profesión, yo me voy a dedicar a ser un doctor? Pues hermano, bien orgulloso porque en mi familia yo soy el primer doctor y obviamente, tú sabes, mi papá sabe lo que conlleva, los sacrificios que conlleva ser camionero, ser mecánico, bregar con ese tipo de trabajo. Y cuando obviamente él ve que yo estoy cogiendo otra dirección, él está muy orgulloso de mí, mi mamá, que siempre fue bien fajona con nosotros para estudiar. Y el mismo doctor, porque en esa época yo era joven, tú sabes, yo estoy tratando de salirme de un montón de distracciones que hay, y él me ve que estoy estudiando, que estoy metiendo mano, y él siempre me ayudó hasta el final, tú sabes. Él se convirtió en mi papá. So, ¿tú crees que ese doctor salvó tu vida? Te lo juro que sí, te lo juro que sí. Donde quiera que esté, siempre le voy a dar las gracias, porque yo pude haber sido uno más de las cifras de este país, y el doctor Willy Vira metió mano conmigo en cosas, papá, que yo creo que ningún familiar le hubiese metido mano, y me sacó para adelante. So, antes de ser doctor, tú eras calle. No, no, calle, pero tú sabes, puertorriqueño. Ok, como tú sabes, quiero que esto sea un documental. O una vez que tú quieres estudiar esta profesión y estás dedicado y entiendes que es tu pasión, ¿a qué universidad tú aplicaste y cómo fue tu proceso? Pues yo soy original de Caguas. El doctor me dice, pues, aplica la UPR de Calle porque te queda cerca. No tienes que invertir en hospedaje y un sinnúmero de cosas. Y mira a ver cómo te va. Literal, todo esto fue salir de la vocacional, que de hecho yo vengo con un montón de lagunas. No es que no sean buenas, pero yo entro con un montón de personas que estaban en colegio, que ya habían cogido cálculo, que ya habían cogido un sinnúmero de cosas. So, yo entro a esta competencia con gente que ya viene mega preparado. Y él me dice como que mira a ver cómo te va en los primeros semestres, si te va bien, pues para ahí vamos dando step by step, tú sabes. Y entré, me fue súper bien. Ahí aplico a la Escuela de Ciencias Médicas, el programa de tecnología veterinaria, que era en ese momento, y no estoy seguro ahora, pero en ese momento era el único acreditado en Puerto Rico como tecnólogo veterinario, que es el bachillerato. Lo completo, me fue brutal también, pero todo esto era como que vamos a ver cómo me va en los primeros años de universidad. No fue bien, pues aplica para ciencias médicas, te cogieron, dale, métete, vamos a ver cómo te va. Y So, me, tú ibas paso a paso. paso a paso, tú sabes, yo creo que yo he hablado con nenes que lo admiro un montón. Nenes que han hecho Shadowing conmigo están en cuarto año, en 11, y ya ellos saben para qué escuela van, ya saben qué van a estudiar, ya saben qué especialidad van a hacer. Yo iba paso a paso y decía, bueno, lo más grande para mí era la vocacional. Pues dije, pues vamos a la UPR Calle, pasé a UPR Calle, vamos a ciencias médicas, pasé ciencias médicas. Y cuando ya pasé eso, yo dije, "Ay, yo no me quiero quedar con esto, tú sabes, yo quiero seguir". Y ahí aplico la escuela veterinaria, me cogen, voy a la escuela veterinaria, yo no sabía inglés, yo no sé ni cómo hice la entrevista, me cogen, y todo el tiempo, gracias a Dios por la consistencia y la disciplina. Yo que no era el más inteligente de mi clase, pero yo siempre fui del top 10 de mi clase, y no era por ser más inteligente que más nadie, era por la disciplina. ¿Por qué todo el mundo de Puerto Rico que quiere estudiar veterinaria se va a estudiar a San Kitts? Digo, no todos se van a San Kitts, pero muchos sí nos fuimos a San Kitts porque en Puerto Rico no había una escuela veterinaria acreditada. Ni tan siquiera había escuela veterinaria. Así que tú tienes la opción de irte a Estados Unidos o San Kitts, que está cerca. Pues San Kitts es como vivir en Cabo Rojo. Tienes playa, tienes costa. En 2 horas o menos
estás aquí en Puerto Rico, dependiendo si tienes que hacer escala o no. Mucha gente opta a San Kitts porque es un espacio donde tú puedes ir a estudiar y puedes venir para atrás a ver a tu familia rápido. ¿Y cómo tú hiciste eso? Porque tú me dijiste que tú eras un jíbaro de Caguas que no sabía inglés. Sí. ¿Cómo tú hiciste eso? Hermano, consistencia y disciplina. Yo me metía todos los días a la biblioteca, traducía las cosas, me sentaba todos los días a ver los videos de las clases que había tenido que ir todo el día, que no había entendido ni la mitad. Me sentaba por las noches a traducir, a escribir, en lo que el cerebro poco a poco cae en tiempo. Ya llegó un punto en que yo podía escuchar al profesor y directamente yo entenderlo. Llegó un punto en que yo podía tener una conversación directa con alguien y ya no necesitaba tener que pasar el trabajo de traducir. Pero ese primer semestre las pasé lindo y bello ahí. Siempre fui top 10 de mi clase, tú sabes, eso no cambió nada. Ahora tienes que tener disciplina y tienes que ser fajón y tienes que tener un norte y una meta. Y ¿verdad? A los muchachos que estén viendo este video, mucha gente no va a estudiar veterinaria porque le tienen miedo al inglés. Se puede. Tú puedes ir aprendiendo poco a poco y la gente que estaba contigo está en las mismas, básicamente. Pues no todos, porque como te digo, mucha gente viene de colegio que ya vienen preparados con el inglés, vienen estudiantes de Estados Unidos, que obviamente son norteamericanos, hablan inglés de por sí, tú sabes. Yo tenía doble struggle porque yo tenía que aprender un lenguaje completamente distinto, más tenía que aprender veterinaria. And don't get me wrong, los libros de Puerto Rico de biología son en inglés. Eso algo yo había entendido ya, algo yo podía leer y por lo menos estudiar para los exámenes en Puerto Rico de esos libros. Yo no podía hablar inglés, yo no sabía hablar inglés y yo no podía entender el 80% de lo que los profesores estaban hablando de frente mío. Yo iba por asistencia porque tenías que ir obligado. Y por la tarde, noche, todo el mundo se iba a janguear y yo me sentaba en la biblioteca a volver a escuchar las clases otra vez, a traducirlas. Ese fue mi primer semestre. ¿Y en qué escuela de St. Kitts tú estudiaste veterinaria? Yo estudié en Ross University. Y comparado con las otras escuelas de Estados Unidos y del mundo entero, ¿cómo se compara Ross? Ross, la diferencia es que es trimestral. Así que para mí también era perfecto porque en los semestres, obviamente, tienes periodos más largos entre exámenes, entre estudiar, y para mí era tiempo que yo me iba a desconectar. Yo entraba al trimestre y ibas con el pedal puesto desde que empezaste el primer día hasta que se acabó, no había break para respirar. Eso a mí me ayudaba. Hay gente que eso no le funciona, pues tú tienes que conocerte, ¿verdad? Pues obviamente yo dije, esto me está funcionando, no lo voy a cambiar. Mucha gente llegó a Ross y la pasó mal y pidieron un transfer y se fueron a otra universidad en Estados Unidos porque eran más easygoing. A mí me funcionó. Y siempre decía a todo el mundo, y le digo a todo el mundo que ese es mi consejo, tú tienes que encontrar cuál es tu manera de estudiar, qué te hace bien a ti y cuál es tu táctica, tú sabes, porque a mí me hacía bien estar en un trimestre, a mí me hacía bien después de los otros semestres no ir a clase, yo no iba a clase, pero me sentaba todos los días fiel en la biblioteca a escuchar los lectures, ahí en el que los tenían grabados, a escucharlos, a poner mis notas y a estudiar todos los días. Tienes que tener disciplina. El bachillerato fueron 4 años. ¿Cuántos años como tal es la parte cuando entras a esto de la escuela de veterinaria? En San Kitts, como es trimestral, es un poco más corto. En Ross. Yo estuve 3 años y medio aproximadamente en hacer el doctorado completo junto con el año clínico. En una escuela veterinaria regular, aproximadamente 4 años. Una vez que te gradúas, ¿tú puedes ya ir directamente a la profesión o cuáles son los siguientes pasos? Tú puedes, obviamente tienes que coger la reválida. Es un board que es de todo el mundo, todos los veterinarios tienen que cogerlo. Luego tienes que coger un examen del estado a donde vayas a ir a trabajar. Y puede ser General Practitioner. Eso básicamente significa que tú vas a estar viendo, por ejemplo, si decides ver perro y gato, hacer todo, tú sabes, anestesia, dermatología, cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. O muchas personas optan por seguir estudiando. Hacen internships o hacen residencia. Ya ahí tú te estás moviendo a una especialidad. Y solamente vas a ver, por ejemplo, equinos, por decirlo así. Y dentro de los equinos solamente vas a hacer cirugía. O otra gente opta por hacer medicina interna, por ejemplo, en perros y gatos. Otra gente opta por hacer oftalmología. Eso debe ser la residencia. Tú vas a hacer una especialidad. Pero tú puedes graduarte como veterinario y comenzar a estudiar, obviamente, a coger los exámenes y comenzar a trabajar.
directamente. Antes de hablar de esos detalles, te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta estudiar esta profesión de veterinaria? Cuando yo me gradué, tú te podías graduar con 300 algo de miles de dólares en Wow. préstamos. Ahora yo asumo que debe estar rozando los $400,000 para estudiantes que nunca tocaron un préstamo antes de ir a la escuela veterinaria. Cuando yo fui a la escuela veterinaria, hubo estudiantes que llegaron de Estados Unidos con sus $80,000, $100,000 en préstamos de undergrad. Y Así que a eso tú le sumas el doctorado, tú sales con $500,000 en las costillas. invierte $500,000 en tu profesión. ¿Qué pasa si tú no pasas el examen de la reválida? ¿Estos 8 años se fueron a la mierda? Pues, mano, es complicado porque si tú no tienes reválida, tú no puedes ejercer. Si tú no tienes una licencia en general, ¿verdad? Reválida, plus no te van a dar la del Estado si no tienes esa reválida, tú no puedes ejercer. Así que, pues, obviamente, no, dependiendo a qué lado vas a migrar, de todas maneras tienes que pagar esos préstamos. Entonces, se complica la ecuación bien brutal. So, puede que hayas botado todos esos años de vida estudiando y te endeudaste de por vida y no puedes ejercer como doctor. No puedes ejercer como doctor, lamentablemente. So, ¿cómo fue esa presión para ti cuando tú empezaste a tomar esos exámenes de la reválida? Pues obviamente tú piensas que tú tienes que salir y partir ese examen porque si no te vas a quedar con esa deuda en las costillas. Yo no sé si fue una bendición o una maldición, pero yo estuve durante el periodo del COVID, fue que yo estuve estudiando para la reválida, pero era mi año clínico también, nunca nos despegamos de la universidad. Nos están dando asignaciones, teníamos que ir al hospital, teníamos que hacer un montón de cosas, pero era un poquito como más slow que quizás, ¿verdad? Un año regular, pero igual la cantidad de material que tú te tienes que aprender para estos exámenes es ridícula. No importa que no tengas más nada que hacer, si solamente tienes que estudiar para la reválida, la cantidad de material es ridícula. Así que te tienes que preparar bien. Y yo soy, no sé cómo usar una palabra que no salga esto mal en este podcast, pero yo me exijo un montón. Entonces yo quería pasarla de la primera. ¿Y la pasaste de primera? Yo no la pasé de la primera, ya la partí de la primera. Wow. ¿Y que los compañeros tuyos, todos la pasaron de primera? No, mano, y no necesariamente tienes que pasarla de la primera, ni mucho menos partirla, porque yo ahora mismo voy a ver un perro a tu casa y nadie me pregunta cuánto yo saqué en la reválida. Lo que dije fue un chiste, un relajo. Y es más, te voy a decir más, yo conozco veterinarios que no pasaron la reválida de la primera, quizás no la pasaron en la segunda, y están en la calle haciendo una de cosas exorbitantes. Están cambiando la medicina de Puerto Rico, trayendo un montón de ideas brutales, haciendo, o sea, en medicina veterinaria de verdad. Y son gente que yo sé de primera mano que no la pasaron en la primera, no la pasaron en la segunda, y nadie te va a preguntar, a nadie le importa. Pero están haciendo una medicina de excelencia, y eso es lo que vale. Al fin y al cabo, estos exámenes obviamente van a probar cuánto tú sabes a manera de introducción, porque tampoco no es que te van a probar si tú eres especialista en X, oye, pero obviamente tienes que tenerlos, puntos. Pero yo conozco gente que ni la primera ni la segunda, y vulgarmente hablando, están partiendo y están haciendo un trabajo brutal en la calle. ¿Cuántas veces tú puedes coger este examen? ¿Cuántas veces es permitido como tal? Yo tengo duda con eso también, pero sé de gente que lo ha cogido varias veces, 3, 4 veces, no estoy seguro, pero máximo yo conozco gente que lo han tomado 3 veces. No Ok. sé si después de cierto intento te dicen como que te tienes que cogerte un break o algo. No estoy seguro, de verdad no estoy seguro, pero me lo voy a llevar de asignación y te la contesto en el otro podcast de el agosto. Sí, porque ya sí, oye, si lo cogiste más de 7 veces, cambia de profesión. Y es difícil. En la escuela veterinaria mucha gente, por bueno, razones personales, no estamos sentados aquí para juzgar a nadie, pero no pasan los semestres, vuelven otra vez, no pasan, vuelven otra vez, no pasan. Y hay una línea bien finita entre yo me propuse una meta y le voy a dar con todo, a tú también darte cuenta de que "Ey, esto probablemente no es para ti, porque quizás tú viniste para bregar con algo relacionado, pero no te quedes estancado aquí porque los préstamos, yo conozco gente que lo intentaron 2, 3 veces el mismo semestre, no pudieron lamentablemente,
razones personales no las estamos criticando, pero entonces son 3 meses, 3 semestres más que estás cogiendo en préstamo. Por eso yo quiero que esto sea un documental, porque inicialmente, antes de crear Leak, yo quería ser veterinario. ¿Y qué pasó? Y yo hablé con mi mamá y yo le dije, mano, en verdad yo soy horrible cogiendo exámenes. Yo soy autodenominado un morón. No, Y no, yo no. decía, yo no puedo, esta profesión no es para mí porque yo me reconocí, yo sabía que yo no tenía la habilidad Sí, de coger exámenes. Eso es una habilidad aparte. Y yo dije, contra, pues, y mi mamá me mandó un campamento en North Carolina. Y yo dije, es verdad, esto no es al perro y gato, estábamos metiéndole la mano por el culo a las vacas, una exacto, loquera. exacto. Y yo dije, esto como que no era lo que yo pensaba. Sí. Y ahí decidí, gracias a que mi mamá tuvo pues el impulso de invitarme a llevarme a estos campamentos de Estados Unidos, pues dije, esta profesión no es para mí. Y por eso quiero que la gente que vaya a estudiar esto reconozca el verdadero struggle y el riesgo financiero que se están metiendo antes de tomar una decisión tan importante como esta. Es bien fácil tú tener acceso a varios veterinarios. En Puerto Rico hay mucha gente súper buena, veterinarios súper buenos, que están dispuestos a hacer shadowing. Perdóname, a permitir que estudiantes vengan y hagan shadowing, personas que vengan y hagan shadowing. Y es bien fácil tú exponerte a un sinnúmero de cosas y tú sabes si puedes o no, tan siquiera meterte a una sala de cirugía. Eh, yo tuve la oportunidad de operar antes de abrir el negocio de ahora, y habían personas que iban y se mareaban. Wow. Literal, tú sabes. Entonces, como que, o sea, tú puedes coger otro camino, hacer medicina interna, pero antes de llegar ahí abajo, tú tienes que hacer cirugía, tú tienes que hacer un montón de cosas que te las van a exigir en la escuela, en las rotaciones, etcétera. Por lo menos exponerte a eso, tú sabes. So, si tú no estás preparado para eso, para la eutanasia, eso es uno de los temas que yo conozco gente que me dice, yo no fui a vet school porque no quiero, no, no puedo bregar con el tema de la eutanasia. Y en mi caso, mano, yo hago eutanasias como loco también, porque se necesita, ¿sabes? Se necesita, es algo que es necesario, tú sabes, dentro de esta profesión. Así que tú tienes que, probablemente mínimo, exponerte en un shadowing antes de meterte a la escuela veterinaria y te des cuenta cuando estás allá que esa profesión no era para ti. Oye, pero antes de llegar ahí, quiero ir por orden cronológico. Partiste en la reválida como ningún otro veterinario en No, eso no Puerto es fácil. Rico. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo fui a Florida a trabajar en un corporate. Estaba cool porque fue una muy buena introducción. Y va a depender mucho también de qué doctor te toca, para entrar a hacer shadowing con ellos como doctor. Ya como doctor, no como estudiante. Eso se llama mentorship, mentoría. Los doctores que me tocaron a mí eran A+. Eran gente que yo no sé ni qué hacían en ese corporate porque podían estar en su propia clínica haciendo, porque hacían cosas que ni tan siquiera el corporate esperaba que tú las hicieras. So, eran súper dotados. Y yo tuve la bendición de que me tocó practicar con personas así y aprendí unos estilos y una medicina alineado con ese tipo de doctor. Porque aunque tú no lo creas, tú vas a la escuela, tú estudias, pero donde tú te formas realmente y donde tú coges un norte, yo creo que donde tú te amoldas es esos primeros días, si te toca con una buena persona. Si te tocó con un doctor que tampoco no está muy dispuesto a ayudarte y a enseñarte, pues vas a estrogolear un montón. Yo tuve la bendición que me tocó gente muy buena. Oye, tú has estado rodeado por personas que te han tenido un buen impacto en tu Sí, vida. súper brutal. A veces yo me pregunto, me dice, me paran todos los pelos, como que de verdad yo me merezco esto. Wow. Porque desde el veterinario aquí en Puerto Rico, cuando estaba en Calle, un profesor, el doctor Ricardo Chiesa, de biología, era como que ese tipo daba esas clases tan brutales que yo me las vivía tan brutales que ahí fue que yo seguí levantando mi pasión por la ciencia y la medicina. Tú sabes, que fueron gente que fueron clave durante todo el camino hasta yo llegar hasta donde estoy hoy. Al punto de que me gradúo, yo dije, bueno, ya me toca a mí, tengo que echar para adelante. Y me tocan unos mentores brutales también tú sabes, que quizás esos primeros meses tú los necesitas así, si no, vas a estrogolear, vas para la boca el lobo y a Dios que reparta suerte. Yo tuve la bendición y no sé si me la merezco, pero voy a procurar merecerla. Estoy tratando de hacer un buen trabajo ahora para procurar merecerla.
Oye, ¿y por qué de Florida regresa al calentón? Porque el calentón es el calentón. Entonces, la compañía donde yo estaba, yo tenía un contrato de 2 años. Ya yo estaba como que me voy para Puerto Rico, no me voy para Puerto Rico, no me voy. Entonces, justo se estaba acabando ese contrato y entonces te pega como la ansiedad de venir, de no venir, de venir, de no venir. Y dije, a mí siempre me ha gustado Puerto Rico. Yo soy bien patriota, bien patriótico, como se diga. Yo apoyo todo lo que tenga que ver con Puerto Rico, la música autóctona de aquí. Me gusta Puerto Rico. Eh, Mi familia está aquí, yo soy bien familiar también. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que estar viajando un weekend sí, un weekend no para Puerto Rico a ver mi familia. En un ¿Tenías momento novia? dado, no tenía novia. Me bajé para acá, para Puerto Rico, y aquí encontré una novia. Y eso fue lo que me hizo, ¡cara! Vente para acá, niño. Y ahí fue que me establecí en Puerto Rico otra vez. ¿Y cómo se compara la veterinaria de los gringos, que usualmente nosotros los vemos a ellos como humanos superiores, versus la veterinaria aquí en Puerto Rico, que sentimos que la gente es más al garete? Pues es bien complicado esta pregunta porque la medicina está constantemente en evolución y quizás yo te voy a decir algo ahora y cuando nos volvamos a editar esto aquí, ya algo cambió. Entonces, eh, cuando tú sales de vet school y te expones a la medicina que está sucediendo en Estados Unidos, por alguna razón tú vas aprendiendo un montón de cosas que son como que el gold standard de la medicina. Así se hacen las cosas by the book. En Puerto Rico está pasando también, yo no digo que no, aquí también hay doctores élite en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Que en Puerto Rico también tenemos la peculiaridad que a veces hay que hacerle tripas corazones con un montón de cosas. Wow. ¿A qué te Eh, refieres con eso de que en Puerto Rico hay que hacer tripas de corazones con las cosas? pues, hermano, porque para empezar, tú tienes un suplidor que no te trajo un medicamento, pues tú tienes que, este era el mejor medicamento que había para este caso, pero voy a tener que usar este porque el otro no está disponible. Pues ya ahí tú no estás haciendo el gold standard de las cosas, ¿entiendes? Esa es una. La economía. Tú sabes, en Estados Unidos quizás, ¿verdad? No todo el mundo es próspero, pero mucha gente quizás tiene mucho más capacidad de pagar el gold standard de las cosas. Mira, esto es lo que se supone que se haga en este caso. Y pues dale, vamos a meter mano. En Puerto Rico, y a mí me pasa, yo tengo que reajustar mi medicina, hacer cosas bien, no es que vamos a hacer porquería, pero reajustar al nivel de cómo yo puedo ayudar a esta persona y cómo puedo ayudar a esta mascota, porque no podemos llegar al gold standard. Y eso es parte de la profesión también. Entonces, tú venir a practicar, quizás, ¿verdad? Y vuelvo y repito, aquí se está haciendo una medicina brutal en muchas clínicas. Pero si te toca, ¿verdad? Por ejemplo, una clínica en donde por alguna razón hay que hacerle tripas corazones con un montón de cosas, quizás no te vas a exponer desde cero en ese shadowing, en esa mentoría, a lo que se supone que tú hubieses aprendido, que era el gold standard. Pero es un arte de los puertorriqueños y, por ejemplo, de los hermanos cubanos, de hacerle tripas corazones, de donde nadie piensa que no vas a hacer nada, sale una solución. Es un arte y yo aplaudo a esos veterinarios también que lo hacen así, porque yo mismo digo, el libro decía tal cosa, yo aprendí tal cosa y este pana lo está haciendo por otra ruta y lo está haciendo y le está quedando bien, le está yendo bien. Pero es un arte, tú sabes. Eso no todo el mundo. Probablemente los gringos vienen aquí y se quedan maravillados. Es al revés. Tú sabes que uno piensa que allá es que está toda la cosa top. Probablemente vienen aquí y se quedan maravillados porque eso es un arte, tú sabes. Tú sabes que no tengo esto, pero con estas tres cosas que tengo, voy a meter mano y voy a salvar a ese perro. Oye, me encanta lo que has dicho. Ahora empiezas a trabajar en clínica en Puerto Rico y tú estás constantemente innovando, decides innovar y crear tu propia guagua móvil. ¿Por qué eso? Brother, porque me gustan las clínicas. De hecho, yo llegué a Puerto Rico, trabajé en una sola clínica. Me aburro estando en el mismo sitio. Me voy a hacer relief. Relief significa que hoy te doy un día a ti, el otro día otra clínica, el otro día otra clínica. Y ya tenía diferentes clínicas que contan conmigo. El lunes vas a venir aquí todos los lunes. Tenía otra que era martes y jueves, la otra miércoles y viernes, y otra un sábado sin sábado. Y así llenaba la semana. Y me gustaba más porque estaba viendo diferentes tipos de población de personas. Me gusta hablar mucho con la gente. Diferentes tipos de animales.
y trabajando con diferentes equipos y aprendiendo de todo el mundo. Eso me gustaba, más no estaba en el mismo espacio 6 días o 5 días de la semana, porque eso a mí no me gusta. ¿Qué pasa? Que aún teniendo ese tipo de exposición, todavía yo me sentía vacío. Yo me sentía que yo tenía que hacer algo más y no sé lo que era. Y sentía como que, mano, tengo que hacer algo que verdaderamente me llene. Estoy haciendo eutanasia un día, en una clínica que no permitían que la gente estuviese con el animal, con la Wow. mascota, en ese momento. Y yo le dije, yo voy a levantar mi mano, perdónenme, mi estilo es que la mascota esté con su familia, porque ese es su último momento. Yo sé que, ¿verdad? Y respeto que ese es su estilo allá, pero yo quiero estar aquí con la mascota. Que la familia esté aquí conmigo y que lo hagamos aquí. Después, si ustedes no quieren hacerlo de esa manera, pues eso es ustedes, pero conmigo yo quiero que sea así. Y empecé a tratar de introducir eso y me sentía mejor porque le estaba dando oportunidad a la gente a estar ahí, pero igual todavía me sentía vacío. Y un día estaba haciendo una eutanasia, súper triste, la persona estaba, mano, súper drenada emocionalmente, estás perdiendo a tu hijo, tú sabes, literalmente ser el hijo de esa señora. Sale de ahí para el counter a pagar con su vida destrozada, para montarse en un carro. Y yo no sé si esa persona pudo llegar bien a su casa, si no llegó. Yo me quedo con esa preocupación también. Y cómo tú sigues el día pensando en la señora que le acabas de poner el perrito a dormir, lamentablemente, que la viste destrozada caminando ¿verdad? Hacer las diligencias que hay que hacer, naturalmente, para después montarse en un carro y irse para su casa con esa sintonía, qué sé yo, con ese mood que esa persona tenía. Para mí, ese día yo dije, esto hay que hacerlo en las casas, esto hay que ir a la casa de la persona, número uno, porque ese es el lugar seguro de la mascota. Número dos, ese es el lugar seguro de la persona también, del dueño, tú sabes. A mí gente me ha dicho, jamás yo me hubiese vulnerabilizado tanto como ahora. Te pido disculpas, doctor, porque es que, tú sabes, lloramos todos como si no hubiese mañana, pero es que están en su lugar seguro, ¿entiendes? Así que una vez yo logro crear esa idea de que tenemos que ir al hogar, ahí yo digo, pues nada, hay que montar una guagua y hay que hacer medicina, porque obviamente no íbamos a estar haciendo eutanasia 24/7. Y ahí es que surge la idea de Vet Servicio Móvil. Tú eres veterinario, no empresario. ¿Cómo tú adquieres estos requisitos de empezar a volver a montar tu empresa? ¿Tú estudias esto o te sale innato? Pues, hermano, yo creo que toda la gente que se va a sentar aquí te va a decir la misma respuesta, a palo limpio. Gracias a Dios sí también tenía personas que ya habían estado en el mundo empresarial como Solenil, que tienen unas ideas, tú sabes, un poquito más claras de que mira, esto, lo otro, vente por aquí, vente por acá. Yo fui a SBA y tuve reuniones, ¿verdad?, con ellos. Ahí ellos me dijeron, mira, esta es la mejor manera de cobrar este préstamo, hazlo de esta manera, hazte un plan de negocio. Y consultaba con mi tío, consultaba con el doctor Viera también, tú sabes, como que mira, tengo esta idea que tú me recomiendas. Y como que era una batería de personas también que estaban al lado mío, que aunque no eran 100% empresarios, este tenía una opinión, este tenía otra idea, aquel sabía aquello, aquel sabía de lo otro, SBA, todo el mundo, y ahí se montó el muñeco, como dicen por ahí. ¿Y no te daba miedo perder dinero? Porque una clínica es una máquina de imprimir dinero. Por ejemplo, pueden entrar 100 perros en un día, pero tú no puedes visitar 100 perros en un día con tu carro. Yo no veo las clínicas como una máquina de imprimir dinero. Para mí, es un lugar donde la gente va a buscar un servicio, ¿verdad? Obviamente, como en la medicina humana, todos esos servicios tienen sus costos. Eh, ¿Qué pasa? Yo estaba buscando algo que me llenara. Entonces, yo sí muy bien podía hacer una clínica veterinaria estacionaria y tirarme para atrás en aire acondicionado para que la gente llegara, como tú dices. Eh, Al yo salir a ir a las casas, sí hay un riesgo, ¿verdad? De que voy una cantidad limitada de pacientes, pero por la noche yo me acostaba a dormir y me acostaba a dormir con el corazón lleno. Y eso yo creo que vale más que cualquier máquina de imprimir dinero. Ya lo tocaste un poquito, pero quiero que cuente la importancia de la eutanasia en el hogar y por qué tú como veterinario estás cambiando el juego completamente. Pues, mano, yo,
Yo considero que es un momento muy especial. Yo he estado en situaciones donde, como te dije ahorita, ese es el hijo de la señora y no hay más nadie en el mundo para esa señora. Pues ella está bien. Tú tienes que empezar, tú sabes, a hacer un screening de qué está pasando en esta casa hoy. Este es el único hijo porque lo está tratando como su hijo. Pues tú sabes que tienes que hacer tu trabajo, pero tú te tienes que ir también tratando de hacer lo mejor que tú puedas y tratando de dejarle a esa persona en las mejores condiciones posibles. No es que se van a quedar sin llorar, no es que se van a quedar sin estar tristes, no es que se van a quedar sin extrañar a la mascota, porque eso es obvio. Eso es natural de nosotros. Pero también parte de tu trabajo es asegurarte que esa señora se quede tranquila, de que lo hizo bien, de que no se eche culpas de nada. Pues, y no porque tú lo quieras hacer porque qué sé yo, te sientas que eres el juez del mundo. No, es que es parte de la profesión, tú sabes. Tú tienes que saber que lo que estás haciendo con el animal repercute en la salud emocional de esa persona. Yo he tenido personas que tú en el screening sabes que están mega attached emocionalmente a la mascota y dependen emocionalmente de esa mascota y tú sabes que el próximo paso es la depresión. Pues tú tienes que ser puente entre que esa persona tome, ¿verdad?, este proceso con mucha calma y tratar de que no brinque a la depresión, tratar de que no brinque a mayores, tú sabes. Pues eso es parte de la responsabilidad. Y repito, eso a mí me ha llenado el corazón y ha causado en mí, me ha despertado una sensación de tener ese llamado, por decirlo de alguna manera, de ser mejor cada día, de atender estos casos lo mejor que pueda y que esas personas al final, al otro día, yo le escriba, lo siento mucho, y que me digan, doctor, gracias, porque si no llega a ser por ti, yo no sé qué me hubiese pasado conmigo. Y no porque yo lo quiero escuchar. Wow. No porque me lo digan, porque yo me voy a sentar a ponerlo en Instagram y en Facebook, sino porque eso a mí me asegura que el esfuerzo que pusimos, que el amor que le estoy poniendo, el empeño que le estoy poniendo, está trabajando en los corazones de las personas. Eso me hace a mí por la noche acostarme a dormir tranquilo. Pero me has hablado de las emociones de tus clientes. ¿Cómo tú te sientes después de tú poner a dormir y absorber toda la energía, ver a alguien llorar? Tú tienes que hacer eso a veces múltiples veces en un día. ¿Cómo tú manejas eso y tú no caes en una depresión? Pues es bien complicado porque no hay ninguna eutanasia igual. El nombre es el mismo, el proceso es quizás el mismo, pero no hay ninguna eutanasia igual. Yo he ido a casas donde está la familia entera, le cantan con guitarra, le han compuesto canciones, apagan las luces, ponen velas, ponen esto, lo otro. Todas las eutanasias son diferentes y todas te van a generar emociones distintas. En todas tú vas a querer morirte llorando con todas, brother, con todas, porque nosotros somos seres humanos, tú sabes. Y yo siempre le digo a la enfermera que trabaja conmigo, mano, si tienes que llorar, llora. Esos son nuestros sentimientos. Yo trato de ser quizás el más fuerte, porque alguien tiene que aguantar por si acaso pasa algo, pero tú tienes que estar ahí. Tú sabes, tú tienes que estar pendiente de lo que está pasando y con la mascota y como te digo, con las personas. Pero múltiples veces yo me monto la boba y no hablo más nada y lo que hago es llorar y llorar hasta que llego a casa. O a veces llego a casa, ¡pam! Y rompo a llorar porque me bañé, me bajó la tensión, la adrenalina del día. Y ahí es que yo digo, diache, ¡pam! Y empiezo a llorar. Tú sabes, somos seres humanos y lo vamos a sentir. Y entonces, eh, pues tú tienes que buscar, ¿verdad?, métodos para que poco a poco tú puedas ir botando esos golpes. Porque son golpes que se quedan por dentro, definitivamente. ¿Cuál es la historia de eutanasia que más te ha tocado a ti? Esto fue en Estados Unidos. Y yo creo que voy a llorar cuando lo cuente. Era una clienta que llegó de un location bien lejos, el location anterior que ella estaba, porque en la computadora tú entrabas y salía de donde esa persona venía. Y en todos los hospitales que ella fue, le tenían un red flag, porque la persona tenía, yo creo que un poco de problemas de salud mental. Ujú. Yo no soy psicólogo, no lo puedo diagnosticar, esa fue mi impresión. Entonces, en todas las clínicas que ella fue, formó unos alborotos y unas cosas que le pusieron red flag y la sacaron. Eran clínicas de la misma compañía que yo trabajaba. Ella llega donde mí, se atiende conmigo. Y como te digo, yo siempre estoy pendiente de la medicina, pero estoy haciendo screening de qué está pasando. Y ya yo sabía que me habían dicho, Diache, esta señora es bien problemática.
pues que tenía que estar, tú sabes, ojo visor, porque no quería caer en el mismo problema que quizás otros compañeros habían caído. Pero mi abuela siempre decía que los carnepuercos se iban con los carnepuercos. Y la señora hizo un clic brutal conmigo, brother. Pues nada, yo empecé a tratar la mascota, estuvo mucho tiempo tratándose conmigo. Y cuando finalmente le toca el momento de despedir, ella viajó de yo no sé dónde a la clínica de nosotros porque se había mudado y quería que fuera yo el que hiciera la eutanasia. Wow. Pues yo dije, mano, estaba en cirugía, salí. Le dije, pues que me esperara, salí, no me tocaba a mí, le tocaba a los otros doctores que estaban viendo los rooms y voy a hacer la eutanasia. Y esa señora, bro, le hizo una canción y se la cantó ese perro allí. Que yo creo que yo he llorado en eutanasia, pero yo no había llorado tanto como esa eutanasia. Porque tú decir, esta es la señora de verdad problemática, esta es la señora de verdad que todo el mundo le sacó el cuerpo, que la botaron de un montón de clínicas. Y ha sido la eutanasia, yo te juro, más bonita que yo creo que yo he presenciado en toda mi vida. Y no fue en una casa. Que el tema de que está en la casa ya para mí eso es bien bello. Pero fue saber que esa señora, dentro de su problema, mano, hizo ground, bajó, escribió una canción y se la cantó a su perrito mientras yo estaba inyectando el medicamento de la eutanasia. Eso a mí me rompió el alma. No se queda ahí. Nos mandó un arreglo de flores, qué sé yo, y nos mandó una carta con la foto del perrito y por detrás nos mandó la canción impresa que ella le había cantado al perro. Y cuando nosotros empezamos a leerla, pegamos otra vez a llorar en la clínica. Todavía te lo digo y estoy casi a punto de llorar aquí porque a veces nosotros juzgamos a la gente y no sabemos por lo que están pasando. Y quizás la persona que menos tú te imaginas te da la enseñanza más brutal de lo que es despedirse dignamente y que esa mascota tenga una despedida digna en esa última etapa. Esa señora, brother. Nosotros a veces queremos que nuestras mascotas duren para siempre. ¿Cuándo, como una persona responsable, yo debo tomar la decisión de que ya es momento de llegar a ese paso de la eutanasia? Esa es una conversación que todo el mundo debe de tener con su veterinario. Porque yo siempre le digo a las personas, tú conoces la mascota más que yo. Yo la veo, qué sé yo, una vez al mes, una vez cada 6 meses, pero tú la estás viendo en tu casa, tú sabes cómo fue tu mascota y cómo es ahora. Entonces, hay unos parámetros que tú puedes medir para saber si la calidad de vida de la mascota está, ¿verdad? Estable o si ha bajado, porque una calidad, esa es la conversación de calidad de vida. Pues hay un montón de laboratorios que tú puedes ver y decirle esto está bien mal, pero hablar con la persona y dice, no, ya está comiendo, está bebiendo agua, está caminando, está yendo al baño, está haciendo pipí, está haciendo caca. Pues tú dices, pues me dejo llevar por los números o me dejo llevar por lo que me está diciendo la persona. La mascota está feliz, pues vamos a ver hasta dónde, ¿verdad? Papá Dios no las presta. Pero ahí hay una zona bien, bien gris entre, ¿verdad? Que un veterinario te diga, mira, yo entiendo que esto, nosotros no vamos a tomar la decisión nunca por nadie, a menos que sea algo bien obvio, que tú entiendas que hay un maltrato, tú le tienes que decir, esto hay que ponerlo a dormir porque está sufriendo. So, el 90%, 95% de las veces es una decisión personal del cliente que nosotros, y de hecho tampoco no nos podemos ir por encima de nadie, pero hay una línea bien fina entre la persona amar un montón a su mascota y ser una persona egoísta también. Y eso yo a veces tengo que tener esas conversaciones en las casas también con las personas porque tú sabes que la mascota está en sufrimiento, tú eres el abogado de esa mascota, tú eres el que está interpretando lo que la mascota no puede hablar. Acuérdate que los perros no hablan, una persona te puede decir que está sufriendo, pero una mascota no. Entonces tú te toca a ti ser el abogado. O te toca también ser el abogado y decirle a la dueña, esto no hay razón ninguna para ponerla a dormir. Y yo he hecho eso, me llaman para poner perro a dormir y llego y yo digo, espérate, ¿qué pasó aquí? Y tú te das cuenta que son charlatanería, que es que la persona se quiere deshacer de la mascota. ¿Y cómo tú manejas ese tipo de situación en el que la persona, porque tiene dinero, se cree que puede jugar a Dios? Pues no, tú sabes, tú tienes que tener por lo menos yo, ¿verdad? Yo hablo por mí, yo quiero hablar por mí, tienes que tener ética profesional y yo creo que son valores que no tienen ni que ver con la profesión, bro. Y tú tienes que tener unos valores y saber cuando las cosas están bien y cuando están mal. ¿Qué pasó? En teoría, ¿verdad? El que ve esto como un negocio, dejé de ganarme
X cantidad de dinero, pues está bien, pero me voy a acostar a dormir tranquilo. ¿Perdí el voy, sí, pero me voy a acostar a dormir tranquilo porque yo sé que estoy haciéndolo bien. Esa mascota no merecía que la pusieran a dormir porque el dueño nunca se preocupó por entrenarla y ahora no puede bregar con ella. Y me ha pasado eso. Pero mirándolo de la otra cara de la de la moneda, tú eres el abogado de esa mascota. Entonces muchas veces tú tienes que decirle, mamá, esto tienes que considerarlo ya porque esa mascota está sufriendo. Y yo siempre pongo un ejemplo. Una vez fuimos a poner un perrito a dormir y yo no juzgo porque yo no sé qué está pasando a esa persona, vuelvo y te repito. Si está demasiado de attach con la mascota, si en efecto nunca pudo tener el hijo y eso fue lo que la pudo llenar ese vacío. O sea, yo nunca voy a ir a un lugar a juzgar a nadie, pero sí yo puedo ir y decir, diache, esto se pudo haber hecho hace 2 semanas atrás, porque puse ese perrito a dormir y está botando gusanos por la piel, Wow. de las úlceras y los gusanos que cogió, porque no se tomó una decisión a tiempo. Yo puedo decir eso dentro de mí, decir, wow, esto se pudo haber hecho. Entonces, ahí es donde está esa línea de tú amar un montón a tu mascota y no querer desprenderte de ella, versus decir, te amo tanto, que tú sabes que yo no te voy a dejar tirar en el piso en tu propio orín, en tu propia excreta, haciéndote úlceras y llegar al punto de que cojas gusano. Yo te amo tanto que yo te voy a dejar ir. Y Oye, te pregunto, ¿por qué nosotros tenemos una percepción de que la veterinaria es bien costosa, incluso a veces más costosa que la medicina humana para nuestros perritos? porque lamentablemente las personas no conocen que existen planes médicos, por ejemplo, también para los perros. Cuando tú vas al dentista, pues, te pueden cobrar $20 o $30 y dices, che, esta limpieza, me arreglaron 4 muelas, me hicieron X o Y cosa, placa, lo que sea, y al frente cobraron $20, $40, pero eso es un deducible. Uno, tú estás pagando una mensualidad por tu plan médico, eso tú tienes que saberlo. Y número dos, tú no sabes los costos que el plan médico tiene que pagarle a ese dentista. Si tú te sientas a revisar esa factura, tú te vas a dar cuenta que una placa de humano te puede salir 5 o 6 veces lo que cuesta una placa de perro. Ahora, la placa de perro, tú estás dando la factura a ti, no se la están dando un plan médico. Y tú la tienes que pagar upfront. Pero jamás y nunca, jamás la medicina veterinaria va a ser más cara que la medicina humana. Lo que pasa es que tú nunca viste la factura. A ti te dijeron paga 20 pesos, paga $30. Y ahí es donde la gente se confunde. Pero yo exhorto a las personas que un día que se hagan unos estudios, que vayan a una hospitalización, que pidan una factura y la comparen con una hospitalización de un perro. Que comparen una cirugía exploratoria de un humano con una cirugía exploratoria de un perrito, de un gatito, y se van a dar cuenta que toda su vida han vivido un error. Sobre el puertorriqueño que se queja de los precios del veterinario es porque es un ignorante. Yo no quiero decir que es ignorante, porque, vuelvo y te repito, quizás no se han dado a la tarea, ¿verdad?, de comparar una cosa con la otra. Eh, y sí, dentro de tu pregunta, nosotros tenemos que educar, tú sabes, parte de mi propósito de estar aquí es charlar contigo porque te tengo mucho aprecio, pero a la misma vez es educar porque en efecto la medicina veterinaria está súper muy por debajo de lo que cuesta una medicina de humano. Te pregunto, ¿qué doctor sabe más, el doctor de humano o un veterinario como tú? Esa pregunta va a generar fricción. Los veterinarios nos tenemos que aprender un montón de especies: perros, gatos, caballos, pájaros, reptiles, etcétera. Los doctores de humanos solamente hablan de humanos. Y eso es bien, bien común, ¿verdad? El doctor de humanos se especializa en neurología. Yo tengo que ser del perro que llegue con 40 problemas, yo tengo que ser el neurólogo, tengo que ser el dermatólogo, tengo que ser el cirujano, tengo que ser anestesiólogo cuando lo voy a meter a la cirugía, yo tengo que ser tú sabes, yo tengo que ser radiólogo, tú sabes, esto no se refiere en muchos de los casos, yo soy el mismo que leo las placas, yo soy el que las tiro. Así que en ese sentido yo quiero que tú también evalúes tu pregunta y me contestes a mí, ¿verdad? Si en efecto la profesión de nosotros es más difícil o no es más difícil. En mi opinión, el veterinario es un doctor mucho más completo que cualquier doctor, ya sea un neurólogo o el que sea de humano. Te la voy a dar, te la voy a dar. Y te pregunto, esta la curiosidad me mata. ¿Quién hace más dinero, el veterinario o el doctor de humano? Pues curiosamente, el doctor de humano hace más dinero que nosotros. Nosotros no estamos tan bien pagos como la gente piensa.
¿Por qué todo el mundo piensa que ustedes son millonarios? Tú llegaste en tu BMW bello, yo asumo rápido que a ti te va brutal. Sí, imagínate tú tener $500,000 en préstamos estudiantiles. ¿Cómo tú vas a vivir con un millonario? No es manera. Y siendo menos, o sea, nos pagan mucho menos que a cualquier médico de humano, literalmente. Wow. Sí. Así que para ir finalizando, ¿qué consejo tú le das a las personas que están viendo esto y quieren que esto sea un documental para saber si estudiar esta profesión o no? Pues, hermano, como te dije ahorita, hagan shadowing, eso es lo primero. Vete y evalúa si tú puedes meterle la mano a un mojón de un perro. Tú sabes. Vete y evalúa si tú le puedes meter la mano por el ano a una vaca. Vete y evalúa si tú te puedes meter en una sala de cirugía, no te vas a ir para atrás y te vas a... Tú sabes, esto es lo primero. Número dos, en la escuela tú te tienes que dar cuenta si eres bueno o no eres bueno en biología. Tú sabes, si eres bueno o no eres bueno en la ciencia. Porque tú puedes ser un brain en los deportes y brutal. Tú sabes, yo creo que todo el mundo nace para algo en específico, viene con un chip para algo. Tú tienes que saber si en efecto tú eres bueno o no eres bueno para lo más básico, que son las ciencias básicas. Y número tres, hermano, búscate documentales, búscate estudiar tú mismo por tu cuenta. Mira a ver si en efecto de verdad esto te está generando pasión. Aquí en Puerto Rico hay muchos albergues, hay muchas oportunidades de ir a hacerle este voluntariado. Si tu corazón te está diciendo que sí, que te levantes, como hace 2 weekends atrás, un montón de nenes que fueron conmigo en el ferry a las 3 de la mañana, llegamos a Ceiba, nos montamos en el ferry, llegamos a Vieques de madrugada porque iban a hacer un voluntariado. Si tu corazón te está diciendo eso, pues ya tú sabes que tu pasión es esa. Pero si tú dices, si te da trabajo montarte o levantarte temprano para ir a chequear unas vacas o algo, tú sabes que tú probablemente vas a tener que ser influencer o bregar con YouTube como tú. Oye, además de ti, ¿qué veterinario tú dices la está rompiendo ahora mismo en Puerto Rico? En Puerto Rico hay muchos veterinarios, dependiendo con qué tú quieras, ¿verdad? Definir como rompiendo, pero en la medicina general hay un montón de veterinarios que lo están haciendo brutal en especialidades. En Puerto Rico, gracias a Dios, tenemos cardiólogos, el doctor Pavón, tenemos a Monjil, que es un cirujano brutal también, la doctora Trapler, tenemos a una dermatóloga en Puerto Rico, la doctora Andrea, muy buena también, tenemos medicina interna, la doctora Mira Torres en Palmas del Mar. Así que Puerto Rico poco a poco ha ido trayendo un montón de talentos. Tenemos radiólogos también. Ya en Puerto Rico tú puedes hacer sonogramas, hacer placas, tener radiólogos que te ayuden a interpretarlo. Tú sabes, la medicina en Puerto Rico está cogiendo un giro interesante y hay mucha gente haciéndolo brutal. Hay mucha gente haciéndolo brutal. Oye, si yo quiero tener un perro que me dure para siempre y sea lo más saludable posible, ¿qué raza tú me sugieres? Sato, full, la gente lo sabe. Eso sí que es indiscutible. Los satos. El Sato es indestructible. Sí, no, no es indestructible, pero cuando tú tienes un perro de raza, la misma raza está creando y traspasando por generaciones enfermedades. Tú tienes un sato, tú tienes 1,000 genéticas ahí metidas y es muy poco probable que desarrolle las enfermedades que desarrolla un perro de raza. Oye, tengo aquí a un veterinario y quiero terminar esta duda que he tenido siempre. ¿Los Golden Duros son Sato o no? Sato, 100%, pero son los satos más lindos del mundo. Recuerden seguir al doctor Alvarín. Oye, y si tú quieres que te atienda en tu casa, contáctalo aquí. Para mí es el mejor veterinario, el número 1, y luego van los demás. Por algo rompió la reválida, no como ustedes. Así que recuerda contactarlo aquí. Este charlatán me van a quemar, me van a quemar.